Yo creo que a Taika Waititi le encantaría a Charly García si lo conociera. Soy el que prende y el que apaga la luz. Esa voz que escuchan es la de nuestra fabulosa panelista de cine, Alejandra Pinto. Yo me creo acá porque llego y me dicen fabulosa panelista de cine. Sí, po. Y así como, oh. Te voy a poner un guardia, así como le decía al César, ¿recuerda que eres hombre? Vamos a ponerte un minion detrás que te diga, recuerda que eres fabulosa. Jason Statham, igual bien. ¿Que quería Jason Statham de minion? guardia. ¿Ya? Sí. Ok, sí. bueno. Bien. Bueno, hoy día con la Ale vamos a hablar de dos cosas. Ya. De una película que se va a estrenar, o se estrenó prontamente. Está en estrenos y está en algunos preestrenos, la verdad. Ya, vamos a llegar a eso luego, pero antes tenemos la excusa perfecta para hablar de uno de mis personajes del audiovisual favorito, porque es director, es guionista, es actor, y para mi gusto tiene una mezcla que en estos tiempos hostiles de neolengua, como hablábamos recién con Ignacio Reinfo, me parece urgente regalarse un poco de ternura absurda. Y esa es la especialidad de el cineasta neozelandés Taika Waititi. Sí, nuevamente tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Antonella es una gran fanática de Taika Waititi, lo soy. Está exagerando en este momento, y ella misma me convocó y me dijo, oye, hay una película se acaba de estrenar, que está estrenada recién, si ni bien es del año 2023. No había llegado a plataformas. No estaba en plataformas. No llegó a cines tampoco. Tampoco la vimos en cine exactamente, y me dijo, es una película que es de Taika y podría gustarte, mira, vela y vemos si conversamos sobre ella. Y la película se llama Golgana. ¿Se encuentra a sí mismo? Golgana. Es como Next Goal Wins. Sí. Como les decía, es del año 2023, con una actuación protagónica de Michael Fassbender. Y uno dice, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Fassbender en una película de Taika Waititi? ¿Qué le pasó ese día a ese niño? ¿Quién lo engrupió de esa manera para actuar en una película de este? Porque uno dice, son personajes que no tienen nada que ver uno con lo otro. Claro, y para poner en contexto, la película es sobre la selección de fútbol de Samoa Americana, que no es lo mismo que Samoa Independiente, esa gente estirada, como dicen en Samoa Americana. Que es una isla chiquitita. Muy chiquitita, claro. Territorio norteamericano que está muy lejos de Norteamérica. En la Polinesia. Claro. Y tienen la peor selección de fútbol del mundo. Perdieron, tienen y estos datos son reales, sí, ¿no? Está basada en una historia real. Sí. Perdieron en un partido por 31-0. Con Australia. 31-0, como que uno puede decir, no, mentira. Así empieza la película. Exacto. Y lo que hace el director de la Federación de Fútbol de Samoa Americana es buscar un entrenador, porque el entrenador que tienen es un tipo con buenas intenciones, pero en ningún caso es un entrenador. Y encuentran a este entrenador que tiene que partir a Samoa de manera media regañadiente, está reticente de partir para allá. La cosa es que... y parte porque lo mandan y él está absolutamente caído en desgracia. Totalmente, claro. Y es como, o tomas este trabajo o te quedas sin trabajo. Exactamente. Y él parte para allá. Y la cantidad de personajes que tiene esta selección es tan increíble. Y es gente tan preciosa, además, que uno la pasa bien solo viendo las interacciones de esos personajes. Y bueno, luego cuando llega el entrenador es muy rico, muy afectuoso, todo, es muy gracioso también. Pero después de un rato, pues si llega... Es tiernito. Porque digamos que es la típica película de tipo duro que se encuentra con un contexto que lo va a ablandar sí o sí. Entonces uno dice, a ver, espérate, Fassbender que se hizo famoso internacionalmente con Shame. Sí. Fassbender que cuando ha hecho cosas más pop ha hecho de Magneto, tampoco digamos que una ligereza, literalmente Magneto, ¿no? Claro, interpreta a David en las Aliens de Ridley Scott, que también es un androide, ¿no? Claro. Pero sí. Aquí Fassbender hace un personaje que está basado en la historia real, Thomas Rongen, y que es este entrenador que es muy malhumorado, que está divorciado y no lo acepta, y que después nos vamos a dar cuenta, no les voy a hacer spoiler porque es muy importante, que tiene heridas súper importantes en su vida y que también explican por qué él tiene este nivel de capa, y él es bueno en su pega, hay que decir. Sí, es muy bueno.
Es muy bueno. Pero claro. es muy malo los vínculos. Claro, y lo sacan un poco de su trabajo anterior porque tiene como accesos de ira muy importantes en la cancha, entonces tiene que él también regular eso. ¿Qué cosas me gustan aparte de esas relaciones? La manera en la que Taika Waititi va a decidir cómo retratar a la gente de Samoa, que creo que es la cosa más brillante, bueno, entre otras cosas, Taika yo lo encuentro muy brillante. Es muy brillante. Ahora, sí. Yo siento que Taika es un incomprendido igual. Sí. Especialmente por los fans de Thor. Sí, totalmente, totalmente. Porque ya hemos cantado que le cantamos loas a Taika. Por si alguien no sabe, antes de volver a Golgana, ¿no? Y a la representación de la gente de Samoa norteamericana. A ver, él se hace famoso en Oceanía con Boy, una película del 2010, pero para el resto del mundo. Nosotros los descubrimos con What We Do in the Shadows. Sí. Que es una película que coescribe, dirige y actúa. No sé si la vieron, si no, por favor, háganse el favor. What We Do in the Shadows es un mockumentary, es un falso documental sobre una familia de vampiros que vive en la Sydney contemporánea y que ellos quieren ser parte de la sociedad, pero bueno, son vampiros. Entonces es una película muy absurda. Me acuerdo y me da demasiada risa. Claro, muy para los fans de Office, esto funciona muy bien, What We Do in the Shadows, que luego se ha adaptado a una serie. Claro. En donde Taika ya no está tan presente, él produce, pero ya no está dirigiendo y se nota. Sí. Pero What We Do in the Shadows es una cosa... Es demasiado... demasiado buena. Y es lo que, claro, de alguna forma lo pone ahí en el registro, que nosotros ya podemos ver sus películas y claro, se convierte luego de eso en un director que uno descubre muy rápido que tiene mano y quieres ver sus películas. Si te gusta el humor absurdo. Claro. Luego viene, no sé si es cronológicamente así, pero en mi historia, por lo menos yo vi What We Do in Shadows y luego vi Hunt for the Wilder People. Claro, que es antes. Donde actúa Sam Neill. Que también es un cascarrabia que tiene que encontrarse en el vínculo. Sí, y por lo mismo antes decíamos esperanza y desesperanza porque... También todo está relacionado con eso. En Hunt for the Wilder People tenemos un momento que es muy trágico en esa película, muy trágico. Pero claro, un poco cómo las relaciones se pueden recomponer a partir de momentos terribles en nuestra vida. Y que creo que también es algo que aparece en Jojo Rabbit. Exacto. Evidentemente. Claro, entonces yo diría que... es súper importante pensar, por lo menos a mí me pasa, que esta ternura de Taika Waititi no es ligera. No. Sus personajes siempre tienen que pasar por procesos más o menos duros. Bueno, les pasamos el dato de que Hunting for the Wilder People, Cazando Salvajes en la traducción, es una película del 2016 que pueden ver en Prime. Entonces, si les gusta, pueden, y si les estamos convenciendo, es una película muy bonita. Que además está varias de la gente con la que él va a trabajar después. Está Rachel House, que sale en esta película, está el coprotagonista de se me murió el computador, así que se me fue el dato duro, de Our Flag Means Death, que no me acuerdo ya cómo se llama. Rick Starvik. Sí. Y bueno, después de eso va a ser Thor Ragnarok, y después de eso va a ser Jojo Rabbit. Sí. Y con Jojo Rabbit se va a ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Y yo leí el libro original, del que sale Jojo Rabbit. Es que eres muy fan. Porque soy muy fan. Sí. Y porque no sé si les pasó con Jojo Rabbit, era como que uno quería pasar más tiempo con esos personajes. Sí. Bueno, el libro es de una oscuridad. El libro es oscurísimo. Porque además lo que él adapta es la primera parte del libro. Ya. ¿Te acuerdan que, o sea, adapta la idea de que hay una familia alemana en donde el hijo menor, que es un preadolescente, está obsesionado con Hitler porque están en ese contexto de guerra, ¿cierto? Están en el mediados de los 30 y se obsesiona con Hitler, y él además es de los juveniles nacionalsocialistas. Claro. Y descubre que sus papás estaban teniendo refugiada a una chica judía en la casa. Y esa es la lógica con la que se mueve, ¿no? Su mamá, que es Scarlett Johansson, además, maravillosa en esa película. Increíble actriz. Bueno, y Taika Waititi interpreta a Hitler, a un Hitler imaginario que se le aparece a este chico.
Y la película es dura y es muy dulce. Entonces, Sí. yo me quedé con ese entusiasmo y me fui a buscar el libro. Y el libro es, pero de una oscuridad oscurísima, porque el libro sigue después de que ellos salen de la casa. Y básicamente es una relación tóxica, pero Terrible. perversa a morir entre estos dos personajes, ¿no? Entre el niño de la película y la chica que cuidan. Y es, pero de una bruma. Entonces yo leía el libro y decía, de verdad, Taika es un genio. Y qué tremendo no permitirnos pasar a eso y dejarnos con estos niños bailando Heroes, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacemos ahora? Bailamos. Bailamos, exactamente. Eso es lo que hacemos. Entonces, después de Jojo Rabbit, Taika va a hacer, bueno, varias series, como decía, lo que nuestro Our Flag Means Dead, que es una serie de piratas que está basada en una historia real, donde él no dirige, coprotagoniza, él hace a Barba Negra. Y me encanta además que la cantidad de recomendaciones, la cantidad de veces que has recomendado esa serie. Es que yo la amo, impactante. que la amo. Que además es una serie muy tierna, y absurda, es tierna. Es amorosita. Yo siento Sí. que es como los Monty Python, ¿cierto? Pasados por Ted Lasso. Es un poco eso es lo que... Bueno, es lo que... y ahí tenemos a un pirata, que a mí igual me gusta esa premisa, un pirata que viene de la alta alcurnia, pero que él quiere ser pirata. Es un señor elegante que quiere ser pirata. Y no tiene sentido, no tiene ningún sentido que un señor tan elegante como este quiera ser pirata, pero él quiere serlo. Sí. Y se gasta su herencia en comprarse un barco y en contratar a una crew, a un equipo de piratas que se ríen de él porque el señor no es pirata, Obvio, ¿no? obvio. Y se van a encontrar en algún momento con Barba Negra, que está interpretado por Taika Waititi. La serie es hermosa, está en Max si la quieren encontrar, tiene 2 temporadas, yo se las ultra súper recomiendo si quieren ver algo absurdo y tierno, Claro. que es el estilo de él. Ahora, Taika como que para el mundo, por eso decía, los fans de Thor no lo quieren mucho, porque ya en Thor Ragnarok es bien radical, pero ya en Thor Amor y Trueno hay un montón de gente que dice, ¿pero qué le hizo a Thor? ¿Por qué hizo eso? Y bueno, porque hubo alguien ahí que confió en que Taika Waititi podía hacerlo. Yo no conozco los cómics de Thor, entonces no sé cuál es la diferencia entre el Thor que tenemos en los cómics, este que nos entregó en la película. Pero Pero a el mí me personaje parece que femenino, funciona. el personaje femenino, el que hace Natalie Portman, hay un cómic que es exactamente eso. Ya. O sea, hay un camino a transformarse en eso. Lo que pasa es que, de nuevo, lo que hace, y yo creo que eso le molestó mucho a los fans, es transformar a este Thor súper duro que habíamos visto en las películas. Además, porque pensemos, las primeras películas de Thor las dirigió Kenneth Branagh. Y Kenneth Branagh y todo su shakespearianismo. ¿Para qué vamos a hacer una película normal si podemos citar a Shakespeare? en una Siempre. Y película? además, seamos Siempre. honestos, o sea, a ver, Thor y Loki y todo ese tema, o sea, es como, a ver, Harta capa, ¿no? Odín, o sea, hablemos Sí, de como- Shakespeare, de drama del poder y drama de los vínculos, o sea, Claro. tiene todo el sentido, y ojo, también amamos a Kenneth Branagh, y Kenneth Branagh también tiene su sentido del humor, pero no lo puso en Thor. Lo vamos, sí. Pe- Hay que hablar de Kenneth Branagh también en esta Le amamos en este mucho. espacio en algún minuto. Pero en el caso de Taika Waititi, entonces cuando hace Thor, Amor y Trueno, hubo mucha gente que se enojó mucho. A mí me encantó, yo lo pasé muy bien viendo esa A mí película. me divierten mucho. De hecho, es como de las pocas Marvel. Ahora Chan. hay gente que ya no nos quiere. Hay pocas Marvel que me gustan y esas dos me gustan mucho. Esa es la verdad. Junto con las Black Panther. Es que me yo, gustan a mí mucho. las Thor son las que más me gustan y tiene que ver Sí. con que me gusta mucho Kenneth Branagh y me gusta mucho Taika Waititi, y siempre es saludable, me parece a mí, cuando un director que tiene autoría, que tiene un punto de vista, una manera de hacer las cosas, que se nota que le interesan ciertos temas, que tiene en este caso cierto humor, ciertas lógicas relacionales de los personajes, le dan una película que está ultra hiper de marca, ¿cierto? Que es parte de una franquicia, y él dice, dale, pero yo igual voy a jugar. A mí me parece que está muy bien. O sea, ¿qué esperaba que pasara si le pedía a Taika Waititi que dirija un Thor? O sea, insisto, hay una decisión ahí de un productor que dijo, oye, no sé, es buena idea además. Bueno, Taika Waititi y así llegamos. hizo 2 cosas más que me parecen súper importantes poner en relevancia. Ujú. Primero, Taika Waititi es el responsable original del argumento de Moana. Él armó la historia y la presentó, y luego y de verdad por razones de agenda él no pudo desarrollar esta historia y hacer la película, pero la historia original es de él.
y me gusta muchísimo que así sea porque Moana es una de mis películas animadas favoritas. Totalmente. ¿Viste la segunda? Sí, pero es que la primera es muy La insuperable. primera es muy insuperable. Es La muy segunda insuperable. está Sí, bien. sí. A mí me entretuvo, pero es insuperable. Sí. Y lo otro que hizo Taika Waititi, que para mí es muy importante, dirigió un comercial de vodka con Daniel Craig. Y eso a mí me parece brillante. Donde Daniel Craig baila Daniel Craig baila. de manera impactante. Daniel Craig lo que hace en ese, y que de hecho funciona como cortometraje Sí, también. sí. ¿eh? Búsquenlo. Sí, aparece él en su look de James Bond, Sí. y de repente sale y está convertido ya como en un sujeto más libre y toda la cosa. Y que me gusta mucho porque además coincide con el término de la saga James Bond con Daniel Craig y su pasada a Knives Out, donde ya es un personaje un poco más chistoso, diría yo. Bueno, y queer. También, sí. Es queer. que el queer no es tan chistoso. No es muy chistoso. Pero tiene que ver con el personaje, yo encuentro, del comercial de Taika Waititi. Totalmente, porque sí. hay como una corporalidad. Entonces que está... me gusta eso. Oye, Ahora, perdón, entre medio, Taika Waititi también hizo otra serie que también te gusta mucho. Sé que no la seguí viendo, pero creo que es importante, además de Our Flag Means Dead, hay dos series que yo destacaría. Una es Reservation Dogs, Ya, sí. que es sobre unos adolescentes en una reservación en Estados Unidos. Son Usted chicos, tiene toda la razón. son chicos descendientes de nativos americanos, y de alguna manera ellos se creían los chicos malos de su barrio hasta que llegan otros más malos y ellos dicen, a ver, alguien tiene que defender a la gente. Ujú. Y se ponen en ese mood. Y es una hermosa serie. Y luego hay otra que yo quise mucho, pero parece que la gente no tanto, que se llama Los Héroes del Tiempo, que significó además el regreso de Lisa Kudrow, Sí. que hace un personaje, y Los Héroes del Tiempo es muy en el mismo estilo, es muy Monty Python, porque de hecho está Monty Python, que es una adaptación de una película de Terry Gilliam. Sí. No sé si la viste. No la vi. Tiene solo una temporada en Prime Video. Es Apple, pero ahora está Es en Prime Apple. Video. Está en Apple TV también, pero también me pareció, viste que ahora se juntaron todas. Sí. Bueno, está en Apple TV y también sale Taika haciendo de El Altísimo. Y es verdad, yo lo pasé muy bien y lamento mucho que haya tenido una sola temporada. Son 10 capítulos, está ahí disponible. También es como esta, son como absurdas ternuras. Sí. Y funcionan. Sí. Yo solo para poder terminar y darle El cierre claro, y convencer a la gente de que vea la película que estábamos Gol gana, toda la Gol excusa gana, para sí. esta oda Taika Waititi. Totalmente. Y como les decía antes, la representación a mí me parece súper importante porque finalmente Taika Waititi no está hablando de algo que no conoce. Él habla de algo que efectivamente es así y hay dos momentos que me encantan. Uno en el que el entrenador dice lo que pasa es que ustedes no tienen pasión y no están arraigados con nada, y el otro le dice porque él quiere entrenar un día domingo, dice ustedes no tienen pasión, no están arraigados con nada, y dice estamos arraigados con la religión y nosotros no trabajamos el domingo, listo. O sea, es como sí, puedes venir y tratar de instalar ciertas cosas, pero tenés que respetar la tradición para atrás, no te queda Y la otra. lógica, ¿cierto? Claro, porque cuando sí. él los pone en lógica competitiva, no funciona. No. Y ellos le dicen, ¿no? Como en el partido Sí. más, como, pero a nosotros no nos interesa esa lógica. Sí. Y él tiene que, y yo creo que por eso también hay un mensaje interesante ahí respecto a cómo tú tienes que escuchar a tu audiencia, a tu comunidad, a quien sea con quien te quieras vincular, y decir, ya, pero ¿qué es importante para ti? ¿Cómo nos Exacto. encontramos ahí? Sí, y el otro momento que me gusta mucho es el momento con esta niña que es trans, que tiene otro nombre en, Sí. en esta cultura, digamos, y nuevamente el entrenador dice, porque ella juega fútbol, Sí, pues. y le dice, y no les complica, no les llama la atención esto, le dice también al otro entrenador, y le dice, mira, ¿has visto? Los campos tienen flores y ella es nuestra flor, porque imagínate un campo sin flores, qué aburrido.
Ahora, ahí también como que pone en evidencia que la mirada de lo trans como una rareza es una mirada súper anglo-occidental, Claro. y que hay un montón Y terriblemente patriarcal también. y que hay un montón de culturas para las cuales los Two Spirits, ¿cierto? La Jinga creo que se llaman en India, no estoy segura, y en este caso también en este mundo polinésico no es un tema. Ahora, el personaje que interpreta Caimana, porque así se llama esa actriz trans, Yaya Saulea, fue la primera atleta abiertamente transgénero en competir en una eliminatoria para la Copa del Mundo, y más tarde se convirtió en embajadora de la FIFA para la igualdad. Entonces también yo creo que la película Claro. Golgana se trata de cómo te enfrentas a la diferencia. Sí. Y hablando de eso, pasemos a Cuidadoras. Ay, sí. Es una película, bueno, Cuidadora es un documental que, como les digo, está en como les decía antes, está en un proceso como de estrenos, preestrenos, se está presentando en... Pero va a llegar a la red de sala. Sí, es que hoy día, de hecho, se presenta en la Sala Nemesio, con conversatorio, y esta semana va a estar en la Sala K. Uh-huh. Y es una película que me conmovió mucho porque es una historia sobre mujeres trans que están haciendo la práctica como cuidadoras, como TENS, en realidad, en un hogar de ancianos, donde tenemos como dos lugares, uno con personas mayores que son personas muy mayores, todos mayores de 80 o llegando a los 90, versus estas mujeres cuya esperanza de vida en Argentina 35. es de 40 años. Uh-huh. O sea, como que la esperanza de vida de una persona trans en Argentina es de hasta 35 o 40 años. Sí, porque las matan, las asesinan. Entonces, esta diferencia entre mujeres que no saben si van a llegar a viejas, O se suicidan, esa es la otra causa de muerte. sí, pero mujeres que no están seguras de llegar a viejas y personas que no entienden muy bien por qué llegaron a viejos, es una cosa, unas conversaciones, unas relaciones que se dan en este documental que me conmovieron muchísimo, uh-huh, la verdad. Y creo que es importante además porque son temas de los que de repente se habla casi como de una manera de victimizarse, o se ven desde afuera como si fuesen algo que puede ser victimizable, las personas mayores que se quedan solas, las personas trans que sufren, y aquí lo que tenemos es personas que están permanentemente luchando por sus derechos, poniéndolos sobre la mesa, y cuestionando también cómo la sociedad ejecuta los cuidados. Ahora mismo estábamos viendo este tema de que salió alguna idea sobre la ley Hijito Corazón, uh-huh, se llamaba así, y decía, bueno, pero es que el cuidado de una persona mayor no puede pasar por si alguien te quiere o no. Sí. El cuidado de una persona tiene que ver con un derecho humano, uno tiene derecho a ser cuidado, entonces todo esto se está conversando también mucho en este documental y por lo tanto lo celebro y lo recomiendo calurosamente. Bueno, si quieren saber, yo les invito a que sigan a Red de Salas. Sí. En Instagram, Red de Salas Independientes, de Cine Independiente, para que se enteren. Nosotros tenemos que ir cerrando el comunicarte de hoy, pero tengo un regalo para ti. Gracias a nuestros amigas de Planeta Libros, tenemos algunos regalos para nuestros panelistas, y esta vez para ti cogí Vikingos, una saga de los mercenarios del norte, de Björn Andreas Bull Hansen. Es porque, primero porque es un nombre impronunciable. No, pero mira cómo lo pronuncié. Pero además, gracias, Thor. ¿Viste? Hablando Thor. Sí, que te llevan los vikingos, que gracias. Además es novedad de Planeta. Novedad de Planeta. Para Gracias, que se lo Planeta. consigan. Nosotros nos despedimos y yo les invito a que se queden en la estupenda compañía de Radio UNIAC, porque en poquitos minutos ya viene tantas canciones buenas que hoy día va a estar con marineros. ¿No te creo? ¿Qué te crees? Que sí. Oh. Van a estar las marineros acá en un momento. Constanza Espina y Soledad Puente vienen a conversar con Muriel Rivero. Tantas canciones buenas. Nosotros nos encontramos mañana. Gracias, Nacho. Chau.